Tenemos harto que conversar junto al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Valparaíso. Buenas noches. Hola Mónica, placer poder saludarte. Quisiera partir con el tema que mostrábamos en la nota y es la formalización, la segunda jornada de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Hasta ahora, ¿qué le parecen los antecedentes que ha presentado la Fiscalía y lo que se ha conocido respecto a lo que es comunicación de cargos hasta ahora? No estamos hablando ni de una acusación todavía, ni menos de una sentencia, es la formalización de cargos. Pero ¿qué le parece a estas alturas los antecedentes? No, indudablemente los antecedentes que se han conocido a la luz pública son antecedentes graves que a mi juicio deben ser investigados hasta el total esclarecimiento de estos hechos. En su momento, cuando se da a conocer la formalización de los 12 carabineros, ¿se acuerda? Por el caso en esta comisaría y son eventuales delitos de corrupción, dice la ministra del Interior, son antecedentes contundentes. Lo que usted ha escuchado de la Fiscalía respecto al alcalde Jadue, ¿le parece que son antecedentes contundentes? Nosotros creemos que efectivamente hay antecedentes muy serios que ha entregado la Fiscalía en este caso. Por lo mismo creemos que estos se deben demostrar en el juicio y el señor Jadue tendrá toda la posibilidad de poder demostrar que los antecedentes que la Fiscalía ha aportado no son verídicos y es parte de la credibilidad que nosotros tenemos que poner en nuestras instituciones. Ya, pero al menos usted dice contundentes y graves en este caso. ¿Qué piensa usted cuando el alcalde Jadue dice que aquí hay una concertación en el fondo y una campaña mediática y de la Fiscalía? Y una percepción política. Yo creo que aquí hay que ver que estamos en presencia de un problema jurídico y no de un problema político. Al señor Jadue se le está juzgando y se le está hoy día formalizando por delitos, no por opiniones políticas que puede haber dado. El señor Jadue no es Nelson Mandela. Estamos hablando de una situación evidentemente de delitos que se le están imputando a él, por lo cual estimar que esto es un caso político no tiene ningún asidero, o responsabilizar a los medios de comunicación o a la Fiscalía. Nosotros creemos que acá lo que corresponde es que las instituciones hagan su trabajo y el señor Jadue tendrá toda la posibilidad en este juicio de poder demostrar que es inocente, pero nosotros creemos que esa es la vía. Intentar politizar un problema evidentemente jurídico creemos que no corresponde. Él tiene todo el derecho de poder decir lo que quiera, pero aquí lo que va a corresponder es que la justicia se pronuncie. ¿Y qué le pareció el apoyo de los militantes del Partido Comunista? Porque hay dos planos o dos niveles. Uno, gente común y corriente, militante del Partido Comunista o no militante del Partido Comunista, pero vecinos de Recoleta o de otros lugares que quieren ir a apoyar en la previa a esta formalización al alcalde. Y lo otro, o junto con ello, el de dirigentes del Partido Comunista. El presidente del Partido Comunista por de pronto, Lautaro Carmona, también el asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve alguna diferencia entre esas dos situaciones? ¿Las dos le parecen bien, las dos mal, una sí y otra no? ¿Qué ve? Lo primero a decir es que cualquier persona tiene el legítimo derecho de poder ir a apoyar a una persona que está siendo acusada o está en un proceso judicial. Eso es un derecho que tienen las personas. Ahora, nosotros no somos quien para juzgar lo que está haciendo los dirigentes del Partido Comunista. Nosotros en el Partido Socialista sí tenemos otro criterio, que es cuando una persona es formalizada por este tipo de graves delitos, a la persona se le suspende la militancia, no hay una defensa corporativa del militante que está siendo acusado, porque aquí hay que esperar finalmente el resultado de la justicia. Nosotros creemos que eso es lo más relevante. Y aquí estamos, como digo, en presencia de graves delitos que se le están imputando al señor Jadue. ¿Y usted hubiera esperado que el Partido Comunista suspendiera la militancia o hubiera esperado de alguna manera una actitud de mayor prescindencia? ¿Le hubiera parecido que eso era mejor? Yo no soy quien para darle recomendaciones al Partido Comunista. Yo puedo decir lo que nosotros en el Partido Socialista hacemos ante estos casos, que es justamente el suspenderle la militancia y no realizar defensas corporativas ante acusaciones de casos de corrupción. Nosotros lo hemos vivido. Ningún partido hoy día está ajeno a estos casos y lo que corresponde claramente en este sentido es el poder dejar que las instituciones funcionen y una vez que las instituciones funcionen se resolverá si un militante debe continuar o no debe continuar en la fila.
pero claramente lo que aquí corresponde es que dejemos que la justicia actúe. De alguna manera, cuando hay este tipo de manifestación, usted habla de una defensa corporativa del Partido Comunista hacia el alcalde Daniel Jadwe, y las manifestaciones públicas también, de alguna manera es atentatorio contra la independencia del Poder Judicial. Yo no digo que los jueces se dejen presionar, pero ¿es sano para el funcionamiento de las instituciones este tipo de manifestaciones? Yo creo que es un legítimo derecho que tienen ellos. Uno puede juzgar si esa actitud es correcta o no, pero es un legítimo derecho. Eso es lo que yo le pregunto. ¿Es correcto o no? Su respaldo no, yo creo que no. Primero, yo creo que no es una presión a la justicia, hay que decirlo de esa manera. Ya. Creo que en ese sentido no quiero yo juzgar la corrección moral, ética o legal que pueda tener alguien al actuar. Yo puedo decir lo que nosotros hacemos en este caso, que es justamente si dejar que la justicia actúe. Ya, pero si ustedes hacen eso es porque creen que eso es lo correcto éticamente. A buen entendedor, pocas palabras. Y si eso es lo correcto éticamente, entonces lo otro no lo es. No, yo no voy a juzgar éticamente lo que hace el Partido Comunista o no. Creo que sí, en este caso lo que corresponde es que dejemos que las instituciones funcionen y en base a eso se tienen que tomar las medidas, y yo espero que el Partido Comunista, si se comprueba los delitos del señor Jadwe, tome las medidas que corresponden. No me cabe duda que lo harán. Si se comprueban los delitos, dice usted que tomen las decisiones que corresponde el Partido Comunista. Entonces, si usted no ve problema en estas manifestaciones, más allá de, o no quiere decirlo, o no lo ve, digamos, en estas manifestaciones públicas, me imagino que entonces no tiene ningún problema con que 3 diputados del Partido Republicano y un diputado de la UDI hayan acompañado al ex miembro de Carabineros en el caso Pío Nono en la audiencia, cosa que ha sido también criticada. No, insisto, yo creo que estas personas tienen un derecho de poder manifestar su opinión y poder asistir a este tipo de instancias judiciales. Cosa distinta es que yo considere que eso es correcto. Yo considero que eso no es correcto y que en este sentido uno tiene que dejar que la justicia actúe y que la justicia tenga, finalmente ellos digan si la persona es inocente o no. Claramente que cualquier persona por afecto puede manifestar su apoyo a una persona que está siendo acusada, pero aquí el resultado final tiene que ser la justicia la que determine si las imputaciones que se realizan, tanto en el caso de los Carabineros como en el caso del señor Jadwe, si esas imputaciones son verídicas o no. Pero ve que le tuve que poner el caso de los diputados de derecha para que usted me dijera que no le parecía correcto, más allá de que ellos tuvieran el derecho a hacerlo. Sí, es que, Mónica, yo he planteado desde el primer minuto que efectivamente lo que es nuestra posición al respecto, y yo no quiero entrar en una polémica con el Partido Comunista, pero creo que mi posición ha sido bastante clara al respecto de lo que nosotros hacemos en este caso, porque creemos que es lo correcto. Quisiera preguntarle si le parece justa o no la petición de que se desvincule como asesor del Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría del Interior, a Juan Andrés Lagos, que es militante comunista y que estuvo en esa manifestación previa de apoyo al alcalde Daniel Jadwe. Yo creo que en este caso es algo que debe analizar el Ministerio del Interior. No sé cuál es el rol que cumple dentro del Ministerio del Interior el señor Juan Andrés Lagos. Y tendremos que ver si eso lo realizó dentro de su jornada laboral. No tiene jornada laboral. Jornada laboral, y creo que no tiene sujeción de jornada. A nosotros nos fija. gustaría que nos gustaría más que los asesores de gobierno de importantes, como en este caso el Ministerio del Interior, estuviesen más bien abocados a esas tareas que a los tipos de apoyos políticos. Ok. Quisiera llevar al otro tema, el antigabrielismo. Esta especie de nueva ideología que dice el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se ha instalado y tiene que ver con, dice él, bloquearle al gobierno todas las cosas que propone el presidente de la República, Gabriel Boric, de ahí el antigabrielismo. ¿Existe antigabrielismo? Creo que lo que existe es una oposición cerrada, obtusa, y que ha tenido en este Congreso la capacidad de poder bloquear todas las reformas que ha impulsado el presidente Gabriel Boric. Eso es un dato de la causa, lo vimos nosotros en temas tan importantes como el pacto fiscal, lo hemos visto en el debate de la reforma de pensiones, lo hemos visto en cada uno de los proyectos de ley relevantes, parte del programa por el que votaron los chilenos del presidente Gabriel Boric.
Y en ese sentido yo creo que no es un afán en contra específico del presidente Gabriel Boric, sino más bien de las ideas que representa el presidente Gabriel Boric, ideas que representa hoy día también el conglomerado que estamos apoyando al presidente. Y ese es un dato relevante. El debate respecto del antigabrielismo o no el antigabrielismo creo que no es un debate relevante para el país. Creo que hoy día sí es relevante la posición que asume la derecha en nuestro país, que justamente es bloquear reformas importantes que son extremadamente relevantes para todos los chilenos. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que le preguntaran por esto, no el hecho de que le preguntaran, sino que tener que hablar de esta polémica a la salida de un tremendo operativo en contra del crimen organizado en el norte del país que le daba vergüenza y que más allá del debate había que buscar un buen momento. ¿A usted también le dio como cierto pudor este debate en estos momentos? Sí, yo creo que este no es un debate que nos lleve a ningún lugar. Creemos que efectivamente debatir respecto de si existe un antigabrielismo o no existe, creemos que no es algo relevante. Insisto, aquí sí el dato objetivo es que tenemos una oposición que se sentó en este Congreso con el objetivo de perjudicar al gobierno en el avance de cualquier reforma relevante para el país, pensando que de esa manera perjudica al gobierno, pero no entendiendo que si no nos hacemos cargo de estos problemas a los que se perjudica a los chilenos y finalmente contribuye al tremendo desprestigio de la política en nuestro país. Diputado, usted dice que votan en contra de un programa que fue votado por los chilenos. Sí, pero no es el programa de Chile Vamos ni Republicanos. ¿Por qué deberían apoyar con sus votos reformas que ellos no comparten? Ellos, como parlamentarios, fueron votados con otra plataforma de ideas. Entonces, de alguna manera, ser fieles a sus votantes, a los que les votaron, sería oponerse a estas reformas. ¿O por qué alguien, eso por el lado de los parlamentarios, y por qué el sector político que no comparte estas ideas tendría que darles, de alguna manera, el visto bueno? Porque son materias relevantes para el país. En el caso de la reforma de pensiones hay que ser bastante claro. Esta reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso es una reforma que no dice relación con la reforma original del programa del presidente Gabriel Boric. Esta es una reforma que ha ido morigerándose en sus posiciones. Imagínense que en una reforma que va a contemplar que de los 16 puntos de cotización, 13 van a cotización individual y 3 van a cotización solidaria para que las pensiones suban hoy día. Ojo, es el mismo proyecto que presentó el expresidente Piñera. Entonces, cuando este debate y que ustedes votaron en contra en el Congreso, yo no era parlamentario, pero indudablemente... Cuando le digo a ustedes me refiero a su sector político, pues no me refiero a usted en persona. Sí, fue un error. Pero es un dato de la causa que efectivamente... Es interesante, le pregunto, ¿fue un error del sector que usted representa haber votado en contra la reforma previsional del expresidente Sebastián Piñera? No lo sé, no juzgar con los ojos del presente, el pasado, creo que hay distintos contextos políticos. Indudablemente se pensaba que era posible avanzar en una posición más allá respecto de la solidaridad. Eso no aconteció. Lo que sí me parece complejo es que aquellos que presentaron el proyecto de 3 y 3 en ese momento, hoy día cuando el gobierno le dice, ok, sabe que nuestro proyecto original, que puede haber sido un sistema completamente solidario, no hay los votos para eso, vamos con el proyecto que ustedes presentaron, dicen, ¿saben qué? Ya no queremos ese proyecto, queremos completamente capitalización individual hoy día. Entonces, eso más bien me parece que es una suerte de querer trabar al gobierno, porque lo que se está planteando es una idea que ellos mismos promocionaron hace solo 3 años atrás. Entonces, creo que eso evidencia lo que está haciendo la oposición en nuestro país, que quiere que le vaya mal al gobierno. Y lo que no entienden es que cuando les va mal al gobierno, cuando el gobierno no saca adelante la reforma de pensiones, nuestros adultos mayores se mueren con pensiones miserables. Ya, igual lo que acaba de decir usted es una acusación bien grave. Usted acaba de decir que la oposición quiere que le vaya mal al gobierno.
Yo creo que la oposición quiere que le vaya mal al gobierno y lo que ellos no entienden es que cuando le va mal al gobierno, le va mal al país. Nosotros creemos que hoy día lo que se requeriría es justamente el tener la capacidad de poder avanzar en un gran pacto nacional que nos permita sacar adelante estas tareas, porque si no lo que va a suceder es que se acumula una rabia en los chilenos. Estos no son temas que tienen que ver con un gobierno determinado, son temas que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Aquí pareciera que algunos de verdad se engrupieron que el estallido social fue solo una confabulación política para poder derrocar un gobierno y no entienden que aquí hay una rabia en la ciudadanía acumulada y lo que no nos puede pasar como sociedad es haber saltado rápidamente del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Ya. Y eso creemos que es un tema relevante que tenemos que hacernos cargo. Ahora, otros podrían decir, no es que la oposición quiere que le vaya mal al gobierno, sino que son las legítimas discrepancias que hay en toda democracia. ¿Por qué? ¿En qué lee usted o en qué se basa usted para decir algo tan serio como la oposición quiere que le vaya mal al gobierno? ¿En qué lo ve? ¿En qué lo lee? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que ellos en reformas tan importantes como la reforma de pensiones han puesto una cantidad de trabas, primero dijeron que necesitaban una mesa técnica, se hizo una mesa técnica, no se sentaron en la mesa técnica, después dijeron que no se podía avanzar en la reforma de pensiones mientras no saliera el ministro Jackson, porque el ministro Jackson, que era de otra cartera, Desarrollo Social, no Ministerio del Trabajo, salió el ministro Jackson. Después se dijo que no se podía avanzar porque no les gustaban las indicaciones que había propuesto el gobierno, que ya había retrocedido en sus posiciones. Entonces, creo que los hechos son muy concretos. Nosotros vemos cómo hoy día cuando el gobierno plantea un fast track en materia de crecimiento económico, lo que ellos dicen, no queremos fast track en materia de crecimiento económico mientras no avancemos en materia de seguridad. Entonces, creemos que son constantes las actitudes de la derecha en este sentido. Se ha acusado 5 veces constitucionalmente a ministros en este Congreso, sin ningún fundamento. Hay ministros que han sido acusados. En eso, el Frente Amplio y parte de la oposición fueron campeones también, digámoslo, para las acusaciones constitucionales. Hace ratito que vienen siendo un instrumento que... Está bien, pero aquí lo que no puede pasar, Mónica, es que estemos en un eterno loop del gobierno que llega, la oposición se encarga de que no puede avanzar en nada para que eso efectivamente asegure un próximo gobierno, que tampoco lo asegura. Yo creo que la oposición ni siquiera ha tenido la capacidad de leer eso, porque es cosa de ver la historia electoral nuestra, cuando tuvimos un gobierno exitoso como el gobierno de la expresidenta Bachelet, que se fue casi con un 80% de respaldo ciudadano, ganó Piñera como presidente. Entonces, aquí ellos deberían entender que no puede todo ponerse por delante el futuro electoral y que tampoco eso les asegura la elección. Que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es poner los intereses del país por delante. Pero usted dice, entiendo el sentido, hay que cortar, dice en algún momento, dice usted, este loop de oponerse siempre al gobierno que llega. Desde esa perspectiva, ¿usted cree que la oposición al expresidente Sebastián Piñera, no sé si toda, o se refiere al Frente Amplio y al Partido Comunista, ¿fue, usted cree, una oposición también obstruccionista? Yo creo que no, porque si nosotros vemos justamente los proyectos que sacó adelante el expresidente Piñera fueron con los votos de la oposición. Vemos nosotros lo que pasó con la PGU, lo que pasó con el IFE en tiempo de pandemia, con una serie de políticas que fueron aprobadas con los votos de la oposición en este Congreso. Lo que sucede es que hubo situaciones graves en donde la oposición tuvo que hacer frente. Aquí no hablábamos de acusaciones constitucionales como las que hicieron con el ministro Ávila con un sesgo de homofobia. Hablamos de acusaciones constitucionales que se hicieron por violaciones a los derechos humanos que están acreditadas en tribunales, situaciones que son de otra dimensión. No solo, digamos, más allá del tema de tribunales, sí, yo no quiero defender a nadie políticamente, el rol es preguntarle y cuestionar a todos los sectores políticos, diputados, pero no solo sí, por eso, también acusaron constitucionalmente por el tema sanitario. No fue solo por derechos humanos y por otros temas también. Sí. Bueno, yo entiendo que las acusaciones tuvieron su mérito al respecto y yo no participaba del Congreso en ese momento, que es casi el comodín para decir, pero sí, indudablemente creo que usted mismo se echó al agua, las acusaciones fueron
Sí, el comodín, Sí. pero es que es Sí, porque cierto. usted me dice, hay que cortar el ciclo de oponerse. Del periodo anterior. Claro, usted me dice, hay que cortar el ciclo de oponerse a todo el gobierno que llegue. Cuando le pregunto por la anterior oposición, que ahora son sus socios, me dice, no, ahí no fue obstruccionista. Entonces usted me va a decir que esta oposición recién comenzó el ciclo de oponerse a todos y también le rechazaron al expresidente Sebastián Piñera la reforma previsional, también presentaron acusaciones, algunas de las cuales, pero si el propio presidente de la República ha dicho que tuvieron una posición a veces demasiado dura, ha dicho que hubo acusaciones, entre otras, no me acuerdo si dijo la de salud o la de educación, por ejemplo, al exministro Figueroa por haber reabierto los colegios. O sea, también al parecer, y antes tal vez también, digamos, la otra oposición, es un ciclo largo, pero en fin, se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de preguntarle dos cosas, diputado. Lo primero, SQM, hay un acuerdo a punto de firmarse. El senador del Partido Socialista, el senador Núñez, perdón, del Partido Comunista, el senador Núñez, Daniel Núñez, dijo que si no se lograba extender aún más la cláusula de exclusión de Julio Ponce Lerú, él prefería que no hubiera acuerdo. Quiero saber si para usted también es relevante que el gobierno logre, y para ello hay varias vías, digamos, unas más complejas que otras, que logre una extensión de esta cláusula de exclusión de Julio Ponce Lerú y sus familiares más cercanos, o no, o a usted le parece que es más relevante, aunque eso no se logre, lograr finalmente concretar este acuerdo. ¿Le complica a usted o no el tema de SQM, la presencia futura en decisiones de la empresa de Julio Ponce Lerú? Sí, mire, yo creo que SQM es una empresa que fue durante la dictadura entregada al señor Ponce Lerú, yerno del ex dictador Pinochet, justamente para hacer una caja pagadora de la política. Partieron siendo una caja pagadora de la derecha y eso también, y luego terminaron también financiando incluso a personas de la izquierda. El señor Ponce Lerú es una persona que le ha hecho daño a nuestra democracia. Es un personaje oscuro de nuestra historia. Por ende, yo estoy de acuerdo que justamente se debe excluir al señor Ponce Lerú de este acuerdo. Me parece del todo razonable. Ahora, si no se logra, y la disyuntiva es acuerdo con la cláusula de extensión de exclusión hasta donde está nomás, o no acuerdo, ¿usted por qué opta? Tendría que estudiar el caso, pero hoy día estaría más por justamente rechazar. Yo no soy partidario de entregarle a un personaje siniestro de nuestro país como Ponce Lerú este nivel de poder. Cierro preguntándole, ¿qué espera usted de la cuenta pública? Y específicamente usted también fue dirigente estudiantil en sus años más mozos, todavía es un joven. ¿Qué edad tiene, diputado? No me sé su edad. ¿Qué edad tiene? 40 años recién cumplido la semana pasada, así que ya no refriegue, no es necesario, no refriegue su juventud en pantalla. Pero bueno, fue dirigente estudiantil en su momento. Quiero saber qué piensa respecto a la cuenta pública y qué espera, porque está toda esta discusión, si qué tipo, con qué alcance, más allá de lo que vaya a anunciar, que parece que no es tanto porque viene en septiembre el proyecto, pero ¿qué espera usted respecto a la cuenta pública y qué espera respecto del CAE? Yo espero que en la cuenta pública el presidente primero pueda dar cuenta de los avances que han habido. Efectivamente el país ha logrado estabilizarse, normalizarse. Nosotros vemos en los índices en materia económica, vemos los índices en crecimiento, que es un país que nadie puede decir que ha retrocedido. Y esperamos que el presidente pueda dar cuenta respecto de todos estos avances. Y en segundo término también que pueda hacer un énfasis importante en materia de seguridad social, seguridad física de las personas, y en ese sentido que también pueda hacer un llamado fuerte al Congreso para que podamos sacar adelante estas leyes. Respecto de materias en educación, yo creo que tenemos una tremenda deuda no solo en materia de CAE. Hoy día tenemos una educación pública que tenemos que rescatar y que tenemos que tener la capacidad de levantar. En materia de financiamiento, tenemos que hacernos cargo de el daño que se causó con esta política del CAE en nuestro país, y habrá que buscar todas las medidas posibles y realistas que permitan dar solución a esta problemática, porque efectivamente para poder pagar el CAE, que son cerca de 11.000 millones de dólares, se requiere de algún lugar de donde poder sacar ese dinero.
Entonces lo que hay que tener la capacidad, y nosotros confiamos en lo que puede hacer ahí fundamentalmente el ministro Marcel, que es un ministro extremadamente serio y responsable, es justamente tener una solución que permita avanzar en esta problemática. Diputado Daniel Manucheri, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias.